El 6 de junio, a las 7:40 de la noche, mi nuera puso una carpeta azul sobre el granito verde que mi esposa había escogido 14 años antes y me dijo que firmara en la última hoja. Me acuerdo del granito porque Amparo tardó 3 sábados en decidirse. Fuimos a 4 marmolerías. Ella pasaba la mano por las placas como si estuviera saludando a alguien. Cuando por fin escogió, me dijo que ese verde le recordaba al río donde nos habíamos conocido. Yo le contesté que era una piedra, y ella me contestó que todo lo importante empieza siendo una piedra. 14 años después, esa piedra sostenía una carpeta azul, un bolígrafo de plástico, y las manos de una mujer que no la había limpiado nunca. Rebeca me dijo que era solo un trámite. Lo repitió 3 veces en 4 minutos. Y las 3 veces usó la misma palabra: trámite. Me explicó que era un convenio de reestructura administrativa, que el contador lo pedía por el tema fiscal, que así se evitaban problemas con la sucesión, que ella y Álvaro solo querían quitarme peso de encima. Me dijo que no me preocupara por leerlo, que ya lo había revisado el licenciado de la empresa, que eran 9 hojas de puro lenguaje aburrido, y que yo ya no estaba para andar leyendo cosas así a mi edad. Mi hijo Álvaro no dijo nada. Estaba de pie junto al refrigerador, con las manos en los bolsillos, mirando el piso como si en el piso hubiera instrucciones. 39 años tiene mi hijo. Yo le pagué la carrera, la boda, el coche, la casa donde vive y el puesto que ocupa. En ese momento no fue capaz de sostenerme la mirada durante 2 segundos completos. Fabián Cuellar, mi director de finanzas, sí me sostenía la mirada. Él estaba sentado en la silla de la cabecera con una sonrisa de plástico y una loción cara que llenaba toda la cocina. Me dijo que él mismo había supervisado la redacción y que todo estaba en orden. Y del otro lado de la mesa, en la silla de Amparo, estaba Blanca Ferrer, la madre de mi nuera, en la silla de mi esposa, con su bolsa sobre las rodillas y la espalda muy recta, como si esa silla hubiera estado esperándola desde siempre. A Rebeca le temblaba la mano. Eso es lo que más recuerdo de esa noche. No las palabras, no la carpeta, no la loción de Fabián, el temblor. Ella extendió el bolígrafo y la punta de plástico vibraba, apenas, como vibra una viga cuando algo pesado pasa a 2 calles de distancia. Yo llevo 43 años en el negocio de las estructuras. Aprendí a leer vibraciones antes que a leer contratos. Una viga sana no vibra sola. Cuando vibra sola, hay algo mal en el suelo. Le pregunté con toda calma si era la última hoja. Ella me dijo que sí, que solo la última. No levanté la voz, no hice preguntas de abogado. No pedí lentes, ni tiempo, ni café. Tomé el bolígrafo, lo acomodé entre los dedos como acomodo un lápiz de obra, y firmé. Firmé. Pero no firmé lo que ella creía. 11 días después de esa firma, las tarjetas de esa familia entera eran plástico muerto en una terminal bancaria. La casa donde mi hijo vivía sin pagar un peso tenía un letrero de venta clavado en el pasto. El hermano de mi nuera estaba parado en un mostrador explicándole a una empleada que tenía que haber un error. Y Rebeca Lozano descubrió, con 9 hojas selladas en la mano, que lo que me había arrancado en la cocina de mi esposa era una caja vacía. Pero eso viene después. Antes de contarles cómo desarmé pieza por pieza lo que esa gente había construido con mi dinero, díganme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Denle like y suscríbanse si alguna vez tuvieron que enseñarle una lección a un familiar ingrato que confundió su paciencia con debilidad. Aquí las historias son largas porque la vida real es larga, y porque lo que sigue no se entiende sin lo que pasó antes. Para entender cómo terminamos los 5 alrededor de esa mesa, hay que regresar exactamente 42 días, al 25 de abril. Me llamo Ernesto Vergara. Tengo 71 años. Vivo en Monterrey desde que tengo memoria, en una casa que construí yo mismo en una loma donde antes no había ni drenaje. Fundé Vergara Estructuras en 1982.
con una camioneta Ford del 78 que compré descompuesta y arreglé en la calle, y con 3,400 pesos que Amparo guardaba en una lata de café azul arriba del refrigerador. Esa lata todavía está en mi casa. Sigue arriba, en la repisa de la sala, junto a la primera factura que emití en mi vida, enmarcada. 11,200 pesos por el montaje de una escalera metálica en una bodega de la carretera a Laredo. La cobré en efectivo, en un sobre, un jueves. Amparo contó los billetes 2 veces sobre una mesa plegable que nos servía de oficina, de comedor y de escritorio. Dormí 87 noches en la cabina de esa camioneta. 87. Las conté porque Amparo las contaba. Ella llevaba la contabilidad en un cuaderno de rayas, con una letra chiquita y perfecta, y cada noche que yo no llegaba a dormir, ponía una marca en la esquina. Me dijo una vez que cuando llegáramos a 100, iba a exigir que me pusiera un sueldo. Llegamos a 87 y ganamos el contrato de la planta de Escobedo, y ya no hubo más marcas. Hoy, Vergara Estructuras tiene 234 empleados directos, 11,000 metros cuadrados de nave en el Parque Industrial de Apodaca, y un contrato vigente de 180 millones de pesos con una armadora en Ramos Arizpe. El patrimonio completo, si uno suma naves, flotilla, maquinaria, cartera y participaciones, anda arriba de los 630 millones de pesos. Digo todo esto por una sola razón, y no es presumir. Es para que entiendan qué tamaño tenía lo que Rebeca Lozano quería meter en una carpeta de 9 hojas. Nada de eso lo heredé. Nada de eso lo gané en una rifa. Cada peso salió de soldar en agosto a mediodía, de cobrar a clientes que no querían pagar, de negociar con proveedores que me veían la cara de muchacho, de perder 2 veces todo y volver a empezar. Cuando se pandea una viga, uno no llora. Uno saca los planos y busca la pudrición. Eso lo aprendí a los 26 años, y me ha servido para todo, incluso para lo que estoy contando. Amparo murió el 22 de abril del año pasado. Cáncer de páncreas. Desde el diagnóstico hasta el final pasaron 4 meses y 9 días. De esa parte no voy a contar mucho, porque no se cuenta bien. Solo diré 3 cosas. Que estuve con ella las últimas 5 semanas completas, sin ir a la empresa ni un solo día. Que la última tarde me pidió que le acercara la postal descolorida del faro de Mazatlán, que traíamos pegada en el refrigerador desde hacía 20 años. La que compramos en un viaje de 2 días cuando no teníamos ni para 3. Y que me dijo, con la voz que le quedaba, que fuéramos cuando ella estuviera mejor, que se nos había hecho tarde muchas veces, y que esta vez no. Le dije que sí. Le dije que en cuanto saliéramos del contrato de la armadora, ese sí es la única deuda que no he podido pagar. Después vino el silencio. La gente cree que el silencio de una casa vacía es una metáfora. No lo es. Es un ruido físico. Es el refrigerador arrancando a las 3 de la mañana. Es la cafetera preparada para 2 porque la mano se acuerda antes que la cabeza. Es la silla del comedor que uno rodea para no rozarla. Durante los primeros meses yo servía 2 cafés. Uno me lo tomaba y el otro se enfriaba en el balcón. No lo hacía por locura. Lo hacía porque tirarlo se sentía peor. En esos meses hice 2 cosas. Trabajé como si tuviera 40 años. Y me senté 3 meses seguidos con la licenciada Elsa Mondragón, mi abogada desde hace 31 años, a poner en orden absolutamente todo el patrimonio, tal como Amparo me lo había pedido por escrito, con su letra chiquita, en una hoja que dejó adentro de su cuaderno de rayas. Guarden eso. Van a necesitarlo más adelante. Mi hijo Álvaro llegó al funeral con traje nuevo. Lloró. Yo creo que lloró de verdad, aunque después me tocó revisar muchas cosas que creí verdaderas. Se paró junto a mí en el panteón y me dijo que yo no estaba solo, que ellos estaban conmigo para lo que necesitara. Rebeca llegó con un vestido negro entallado, lentes oscuros y el pelo perfecto. No lloró. En 4 horas no se le corrió una sola pestaña. A la salida se acercó, me apretó el brazo con las 2 manos
y me dijo que ahora era momento de pensar en el futuro y en la tranquilidad de la familia. A las 4 horas de haber enterrado a mi esposa, mi nuera ya estaba hablando del futuro. No dije nada. Guardé eso donde guardo todo. Yo tengo una libreta amarilla de obra, de esas de pasta dura, y en esa libreta anoto fechas, no sentimientos, fechas. Esa noche anoté una. Déjenme explicarles quiénes son los Lozano, porque sin eso nada de lo que sigue tiene sentido. Rebeca tiene 36 años. Estudió mercadotecnia y trabajó 8 meses en su vida. Su papá, Gonzalo Lozano, tiene 74 y se presenta como consultor, aunque nunca he sabido a quién consulta. Su mamá, Blanca Ferrer, cuenta en cada comida que su familia tuvo bancos en Torreón antes de la Revolución, cosa que jamás he podido comprobar y que a nadie parece incomodarle. Y está el hermano, Iker, de 31 años, que vive con sus papás, no ha tenido empleo formal nunca, y que en una cena me explicó con toda seriedad que él estaba enfocado en proyectos. Esa familia no tiene un solo peso propio. Tienen apellido, postura, opiniones sobre restaurantes y un desprecio finísimo por la gente que se ensucia las manos. La primera vez que Blanca fue a mi casa, revisó la sala con la mirada y me dijo que era encantador lo bien que se conservaba todo tomando en cuenta el estilo. Amparo, que era mucho más rápida que yo para esas cosas, me dijo esa noche en la cocina que esa mujer no me estaba visitando, me estaba midiendo. Mi esposa tenía razón. Tardé 4 años en aceptarlo. Y mi hijo, en medio de todo eso, se fue haciendo chiquito. Empezó a hablar como ellos. Empezó a mandarme mensajes que claramente no había escrito él. Empezó a llegar a la empresa a las 10 de la mañana y a irse a las 4. Su puesto de director comercial se lo di yo, con un sueldo de 110,000 pesos al mes, sabiendo que valía la mitad. La casa donde vive, en Valle Poniente, la pagué yo de contado. 9,600,000 pesos. Está a nombre de Inmobiliaria Rentería, que es mía y que lleva el apellido de mi esposa. Él vive ahí desde hace 6 años sin pagar renta, sin pagar predial, sin pagar mantenimiento. Yo pensé que estaba apoyando a mi hijo. Estaba financiando a la gente que se lo estaba comiendo. El 25 de abril, 3 días después del primer aniversario de la muerte de Amparo, Rebeca organizó una comida familiar en mi casa. En mi casa, con mi cocina, con el granito verde de mi esposa, y con un servicio de banquete que después apareció cargado a la tarjeta corporativa de la empresa. 8,200 pesos. Llegaron los 5, Álvaro, Rebeca, Gonzalo, Blanca e Iker. Y llegó Fabián Cuellar, mi director de finanzas que no es familia y que no tenía por qué estar ahí. Cuando le pregunté, con toda amabilidad, ¿qué lo traía? Me dijo que Álvaro le había pedido acompañarlos por si salían dudas técnicas. Dudas técnicas en una comida de domingo. Comimos. Hablaron del clima, de un viaje a Bail, de lo mal que estaba el país. Iker explicó a la mesa que estaba estructurando un proyecto de bienes raíces y que solo le faltaba capital semilla. Blanca me preguntó si no me daba tristeza vivir solo en una casa tan grande. Y en el café, Rebeca empezó. Me dijo que tenían que hablar de algo delicado y que esperaban que yo lo tomara con el corazón abierto. Me dijo que todos habían notado lo mucho que me había afectado la partida de Amparo y que era completamente normal y que nadie me estaba juzgando. Me dijo que se habían dado cuenta de que yo repetía historias, de que se me olvidaban cosas, de que ya no era el de antes. Yo, que en esa semana había cerrado personalmente una orden de cambio de 22 millones de pesos con la armadora. Escuché eso con la taza en la mano. Después llegó lo que en realidad querían. Me explicó que lo más sano para todos, sobre todo para mí, era mover la administración de la empresa a un esquema donde Álvaro llevara la operación diaria y yo quedara como una figura honoraria, con voz y sin desgaste. Usó 2 veces la palabra desgaste. Me dijo que la empresa se estaba volviendo un ambiente de mucho estrés para una persona de mi edad y que su terapeuta, sin ser tema mío, le había explicado lo dañino que es el estrés en los hombres mayores
después de un duelo. Blanca la apoyó desde la silla de Amparo. Me dijo que ellos solo querían verme descansar, viajar, disfrutar lo que tanto había trabajado. Gonzalo asintió y comentó que en las familias serias la sucesión se planea con tiempo y sin dramas. Álvaro, mi hijo, dijo una sola frase en toda la conversación. Dijo que yo ya no tenía que cargar con todo. Fabián Cuéllar sacó del portafolios una carpeta. No la abrí. La vi. Vi el grosor. Vi que traía separadores de colores, esos que se ponen cuando ya se planeó dónde va a firmar la persona. Nadie prepara separadores de colores para una idea que se le acaba de ocurrir en el café. Yo respiré, dejé la taza sobre el granito de Amparo y les dije que lo iba a pensar. Eso fue todo. Que lo iba a pensar. No grité, no me paré, no les recordé quién había pagado la casa donde vivían dos de los presentes, ni el coche en el que llegó el tercero. El que pierde la calma pierde la negociación, y esto ya era una negociación aunque ellos creyeran que era una intervención familiar. Pero por dentro yo ya estaba haciendo otra cosa. Por dentro yo ya estaba levantando planos. Porque hay un detalle que ellos no midieron y que a mí me quedó atorado toda la noche. Rebeca dijo que se me olvidaban las cosas. Dijo que repetía historias. Dijo que ya no era el de antes. Esas 3 frases no eran quejas de nuera. Esas 3 frases son exactamente el lenguaje que un abogado necesita para armar un expediente de incapacidad. Yo he estado en juicios mercantiles 40 años. He visto a peritos tumbar contratos por menos. Nadie usa ese vocabulario por casualidad en una sobremesa de domingo, con el director de finanzas de la empresa sentado enfrente y una carpeta con separadores de colores en el portafolios. Esa noche, cuando se fueron, me quedé solo en la cocina. Recogí las tazas. Limpié el granito con el trapo, en círculos, como lo hacía ella. Y me di cuenta de que estaba temblando, no de miedo, de otra cosa. Me senté y me obligué a decir en voz alta lo que estaba pasando, porque una cosa que uno no nombra, crece de noche. Mi nuera quería la empresa, no una parte, no una participación, la empresa que construí durmiendo en la cabina de una camioneta. Y mi hijo estaba sentado en mi cocina permitiéndolo. Anoté la fecha en la libreta amarilla. 25 de abril. Y abajo escribí una sola palabra. Pudrición. Cuando una viga se pandea, el error del novato es reforzar la viga. El maestro sabe que la viga es el síntoma. Lo que hay que buscar es qué se movió abajo. Y abajo, en mi caso, había 11 años de gente comiendo de mi mesa y llamándole a eso familia. Al día siguiente, lunes 26 de abril, llegué a la empresa a las 6:40 de la mañana, como llego desde hace 43 años. Mi tarjeta no abrió la puerta lateral. La pasé 3 veces. Luz roja, luz roja, luz roja. Le di la vuelta al edificio y entré por recepción, donde el velador me abrió con su llave, y se disculpó como si él tuviera la culpa. Subí. En el pasillo de dirección me encontré con Fabián Cuéllar, a las 7:45, ya con la loción puesta. Me dijo que qué pena que estaban migrando el sistema de accesos, que era una actualización de seguridad, que ya estaba levantado el ticket, y que en unos días quedaba resuelto. Le pregunté cuántas tarjetas se habían dado de baja en esa migración. Me dijo que era un tema técnico y que no manejaba ese detalle. El director de finanzas de mi empresa, que conoce el número de cada centavo, no manejaba ese detalle. Acceso denegado. Luz roja. Acceso denegado. Subí a mi oficina y me senté con el saco puesto. No hice escándalo, no llamé a sistemas, no despedí a nadie. Me quedé quieto 20 minutos, que es lo que hago cuando algo no cuadra, y dejé que el edificio me hablara. Y el edificio me habló. En el muro del pasillo de dirección hay una placa de acrílico con el organigrama, esa que ponen las empresas para las visitas y las auditorías. Yo pasaba por ahí 15 veces al día desde hacía años sin verla, porque uno no ve lo que cree conocer. Esa mañana me paré enfrente.
Arriba decía Consejo de Administración. Y luego los nombres. El mío no estaba. No estaba tachado. No estaba abajo. No estaba en letra chica. Simplemente no estaba. En su lugar, en el primer renglón, decía Dirección General. Álvaro Vergara Rentería. Y en el segundo renglón, Dirección Corporativa. Rebeca Lozano Ferrer. Mi nuera, que trabajó 8 meses en su vida, tenía un renglón en el organigrama de mi empresa. Borrado. Me quedé parado enfrente de ese acrílico más tiempo del que quiero admitir. Y voy a decirles lo que se siente. Porque si no lo digo, la historia queda coja. No se siente rabia. La rabia llega después y llega tarde. Lo primero que se siente es un vacío exacto en el pecho, del tamaño de las letras que faltan. Uno se pregunta si de verdad construyó algo o si nada más lo soñó. 43 años, 87 noches en una cabina, 2 quiebras, un contrato de 180 millones de pesos, 234 familias que comen de esta nómina, y mi nombre no alcanzaba para un renglón de acrílico. Y después de ese vacío llega la parte fría, que gracias a Dios en mí siempre llega. La parte que pregunta desde cuándo. Porque una placa así no se manda a hacer en un fin de semana. Se cotiza, se autoriza, se paga, se instala. Ese acrílico llevaba semanas ahí. Semanas. Es decir, la comida del 25 de abril no era el principio de nada. Era el trámite final de algo que ya estaba corriendo. Ellos no me estaban proponiendo, me estaban notificando. Bajé a Recursos Humanos con la calma del que va a preguntar por el café. Le pedí a la muchacha de administración una copia del acta de la última sesión de consejo, así, sin importancia, mencionando que quería revisar un dato para el auditor. Ella tecleó, frunció el ceño, tecleó otra vez, y me dijo que el expediente estaba bloqueado por instrucción de dirección corporativa, y que solo lo podía liberar la licenciada Lozano. La licenciada Lozano. Le agradecí, le dije que no había prisa, y salí caminando despacio. En el estacionamiento me subí a mi camioneta y no arranqué. Saqué la libreta amarilla y escribí 3 renglones. Tarjeta cancelada, nombre borrado, expediente bloqueado. 3 cosas no son coincidencia. 3 cosas son un plan. Esa tarde hice la primera llamada de esta historia. No a mi hijo, no a un banco, no a la policía. Llamé a la licenciada Elsa Mondragón, que tiene 64 años, y que ha estado conmigo desde que la empresa cabía en una bodega rentada. Le conté lo de la placa, lo de la tarjeta, lo del expediente, y lo de la carpeta con separadores de colores. Ella no me dio consuelo. Elsa nunca da consuelo. Me hizo una sola pregunta. Si en las últimas 12 semanas había firmado algo, lo que fuera, aunque fuera un acuse, delante de Fabián Cuéllar. Le dije que no. Me dijo entonces que no firmara absolutamente nada hasta que ella revisara el registro público y que le diera hasta el jueves. El jueves 29 de abril, a las 11 de la mañana, Elsa me esperaba en la oficina del registro público de la propiedad y del comercio, con una carpeta de papel manila bajo el brazo, y una cara que yo le he visto 3 veces en 31 años. Ninguna de esas 3 veces fue por algo bueno. Me entregó 2 juegos de hojas selladas. El primero era el folio mercantil de una sociedad constituida hacía 3 semanas, con un capital simbólico y un objeto social redactado de manera tan amplia que podía hacer desde consultoría hasta arrendamiento de maquinaria pesada. El nombre de la sociedad tenía 2 apellidos que yo conocía perfectamente. El segundo juego era peor, y era el que Elsa tenía marcado con el dedo. Me dijo que respirara antes de leer el renglón del administrador único. Bajé la vista a la hoja. En el renglón del administrador único no decía Rebeca, decía Blanca Ferrer. Pero eso no fue lo que me tumbó. Lo que me tumbó fue el segundo juego de papeles, el que Elsa tenía marcado con el dedo índice, porque no era una sociedad. Era un poder. Un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio.
otorgado por el señor Ernesto Vergara Salas, a favor de Rebeca Lozano Ferrer, pasado ante la fe del notario público número 142 de esta ciudad. Actos de dominio. Para los que no viven de esto, se los traduzco en palabras de obra. Actos de dominio quiere decir vender. Quiere decir que la persona a la que se lo das puede vender lo que es tuyo sin preguntarte. Y abajo del todo, en el sello, la fecha, 13 de marzo del año pasado. Me quedé viendo esa fecha como el que ve una grieta en un muro de carga, y sabe, antes de medir nada, que el edificio ya está condenado. El 13 de marzo del año pasado yo estaba en el cuarto 307 del hospital, en el piso de oncología, sentado en un sillón café que se reclinaba mal. Ese día le pusieron a Amparo la segunda transfusión. Yo no salí de ese cuarto ni para comer. Lo sé con precisión porque en mi libreta amarilla, esa misma libreta que traía en la bolsa del saco, en la hoja del 13 de marzo, hay 2 renglones con mi letra. Transfusión 2. Y abajo, ya comió gelatina. Yo no estuve en ninguna notaría el 13 de marzo. Yo no firmé nada el 13 de marzo. Yo ese día le sostuve la mano a mi esposa durante 9 horas y le limpié la barbilla con una servilleta. Le dije a Elsa que eso era imposible. Ella me contestó que ya lo sabía y que por eso me había hecho ir hasta allá en persona en lugar de mandarme una copia. Me explicó que el poder se había inscrito casi un año después de su supuesto otorgamiento, lo cual no es ilegal, pero sí es raro, y que el raro es el que canta. Me dijo que necesitaba el expediente completo de la notaría y el libro de registro de firmas, y que eso ya no se pedía con amabilidad. Salimos a la calle. Hacía un calor de 38 grados, y yo tenía frío en las manos. Voy a detenerme aquí, porque si sigo de corrido no se entiende lo que se siente. Uno cree que lo peor de una traición es el dinero. No lo es. El dinero se recupera. Yo lo he recuperado 2 veces desde cero. Lo peor es la fecha. Esa gente escogió, entre 365 días posibles, un día en que yo estaba viendo morir a mi esposa. Escogieron una tarde en la que yo no iba a poder acordarme de nada, porque no había nada que recordar más que el ruido de una bomba de infusión. Escogieron el peor mes de mi vida para meter mi nombre en un papel falso, precisamente porque sabían que en ese mes yo no estaba mirando. Y sabían que yo no estaba mirando porque me lo preguntaban. Porque Rebeca me mandaba mensajes cada tercer día preguntando cómo seguía Amparo, si yo estaba durmiendo, si me estaban dejando pasar la noche en el cuarto. Yo le contestaba con detalle, agradecido, como un tonto. Le contestaba a qué hora entraba, a qué hora salía, qué días me quedaba completos. Yo le estaba pasando el calendario. Ella no estaba preguntando por mi esposa, estaba levantando el reporte de obra. Me tardé 4 días en poder decir eso en voz alta. 4 días. Un hombre que negocia contratos de 180 millones de pesos sin parpadear, sentado en su cocina a las 3 de la mañana, sin poder terminar la frase. Y cuando por fin la terminé, se me acomodó todo lo demás. Porque si el poder era del año pasado, entonces la comida del 25 de abril no era el principio, ni la placa de acrílico, ni la tarjeta cancelada. Todo eso eran acabados. La estructura llevaba más de un año levantada. La pudrición siempre va más abajo de donde se ve la mancha. El 2 de mayo, Álvaro me habló por teléfono. Fue la primera vez en 3 semanas que mi hijo me marcó sin que yo le marcara primero. Me dijo que quería disculparse por lo de la comida, que Rebeca a veces era muy directa y que él sabía que a mí me había caído mal. Me dijo que nadie quería quitarme nada, que era al revés, que querían protegerme. Y luego, sin cambiar el tono, me pidió un favor. Me pidió que autorizara una transferencia de 800,000 pesos. Me explicó que era para un proyecto de Iker, un tema de terrenos en la carretera nacional, una oportunidad que se iba a ir en 2 semanas, y que Rebeca y él iban a entrar como socios pero les faltaba el capital semilla. Me dijo que en cuanto se escriturara me lo devolvían. Mi hijo, que sabía perfectamente que en un cajón del registro público
Había un poder falso con mi nombre y la fecha de la transfusión de su madre. Me estaba pidiendo 800,000 pesos para el hermano de su esposa. Y ahí fue donde entendí qué clase de gente eran realmente. No eran ambiciosos. Los ambiciosos se aguantan. Estos no se aguantaban. Estos me estaban desvalijando por la puerta de atrás y al mismo tiempo me tocaban la puerta de enfrente para pedirme prestado, porque en su cabeza yo no era una persona a la que se le roba. Yo era una instalación. Uno no le pide permiso a la toma de corriente. Uno la usa. Le dije que sí. Autoricé los 800,000 pesos esa misma tarde. Con transferencia bancaria, desde una cuenta de la empresa, con concepto escrito, con comprobante sellado y con el nombre completo de Iker Lozano Ferrer, como beneficiario final. Elsa me llamó al día siguiente medio molesta, preguntándome si me había vuelto loco. Le contesté que no le había regalado 800,000 pesos. Le había comprado por 800,000 pesos un comprobante bancario con fecha, monto, nombre y concepto, que ata a la familia Lozano al dinero de mi empresa en un documento que ellos mismos pidieron por escrito. Le dije que en cualquier juicio, eso vale más que un testigo. Ella se quedó callada un momento y luego me dijo que estaba bien, pero que no volviera a hacer nada de eso sin avisarle antes. Guarden esos 800,000 pesos. Vuelven. Del 4 al 20 de mayo hice lo que sé hacer. Levantar planos. Trabajé de noche, en mi casa, en el comedor, con la postal del faro recargada contra el salero porque necesitaba tener algo de ella en la mesa mientras hacía esto. Imprimí todo en papel. Todo. Estados de cuenta de 3 años, movimientos de tarjetas corporativas, actas, contratos, nóminas, pólizas. 800 y tantas hojas en carpetas de papel manila, numeradas a mano, guardadas en una caja de herramientas de lámina con candado, en un lugar que no era ni mi casa ni la empresa. Digital no. En digital, la gente que tiene el sistema tiene la verdad. Yo aprendí a hacer negocios cuando la verdad se guardaba en un cajón. Y resulta que los cajones no se actualizan solos a las 3 de la mañana. Y encontré cosas. Encontré que la tarjeta corporativa asignada a la dirección comercial, la de mi hijo, tenía cargos por 1,430,000 pesos en 22 meses en conceptos que no eran de la empresa. Restaurantes en fines de semana, una joyería, 2 pagos a una agencia de viajes, un colegio. Encontré que existía una nómina paralela, 4 personas dadas de alta como asesores externos, con pagos mensuales de 65,000 pesos cada uno, autorizados por finanzas. Ninguno de los 4 había pisado la nave nunca. Uno de los 4 se apellidaba Ferrer. Y encontré el renglón que me heló. Un cargo mensual, discreto, constante, de 280,000 pesos, con el concepto de servicios de estructuración patrimonial, pagado desde hacía 14 meses a un despacho de Torreón. 14 meses. Es decir, el pago empezó un mes antes de la fecha del poder falso. Me estaban cobrando a mí los honorarios del despacho que estaba diseñando cómo quitarme la empresa. Esa noche me paré de la mesa, me serví un café, salí al balcón y me quedé viendo la ciudad. Serví 2, como siempre. Y por primera vez en un año, no dejé que el segundo se enfriara. Lo tiré, y le dije a Amparo en voz alta, como un viejo loco, que la iba a necesitar despierta unas semanas más. El 23 de mayo pasó la cosa que le cambió el tamaño a todo. Yo iba saliendo de la nave a las 7:30 de la tarde. Rebeca estaba en el estacionamiento, junto a su camioneta, hablando por teléfono, de espaldas a mí, con el brazo apoyado en la puerta abierta. No me vio porque yo venía por el pasillo de las oficinas, y hay un tramo donde uno camina detrás de la fila de camionetas. No me escondí. Nunca me escondí. Simplemente me quedé quieto, porque cuando uno oye su propio nombre en la boca de alguien que cree que uno no está, lo educado es irse, y lo inteligente es no moverse. Le estaba diciendo a alguien, con una tranquilidad de oficina, que el viejo ya había picado. Dijo esa palabra. Picado. Dijo que ya había soltado la lana de Iker sin hacer preguntas, que estaba mansito,
que el duelo lo tenía blando y que había que aprovechar la ventana antes de que se le compusiera la cabeza. Dijo que el 6 de junio se cerraba todo, y que después ya daba igual lo que él dijera, porque para eso estaba el reporte del doctor. Y luego se rió y dijo la frase que me acompañó los siguientes 13 días. Dijo que al final para eso servía, para firmar. Para eso servía. 43 años, 234 empleados, 87 noches en la cabina de una camioneta, un contrato de 180 millones de pesos. Y yo servía para firmar. Me di la vuelta despacio, regresé por donde vine, salí por recepción y manejé hasta mi casa sin poner la radio. Ahí adentro, en esa camioneta, me pasaron 3 cosas en orden. La primera fue el golpe seco, el del pecho, el que ya conocía desde la placa de acrílico. La segunda fue el inventario. Porque una frase dicha al aire tiene poco valor, pero una frase dicha al aire con 2 datos duros adentro vale oro. Ella había dicho una fecha, el 6 de junio, y había mencionado un reporte de un doctor. Eso último era lo grave. Eso último quería decir que no pensaban conformarse con que yo firmara. Pensaban dejarme sin la posibilidad de desfirmar. Un reporte médico no sirve para cerrar un trato. Un reporte médico sirve para un juicio de interdicción, para que un juez declare que un hombre no está en condiciones de administrar sus bienes. Querían la empresa y querían, además, mi capacidad legal. Querían dejarme como un mueble caro en una casa que ya no sería mía. Y la tercera cosa que me pasó fue la que me salvó. Me dio calma. Una calma que no había tenido desde el funeral. Porque durante un año yo no supe qué hacer con las manos, y de repente tenía obra. Al día siguiente me senté con Elsa Mondragón 4 horas y media, y le dije que íbamos a hacer 2 cosas, y que las 2 tenían que estar terminadas antes del 5 de junio. La primera era vaciar la caja. Vergara Estructuras, la sociedad, era el nombre que todos conocían. Pero una empresa no es un nombre. Una empresa son contratos, marca, flotilla, maquinaria, cartera de clientes, personal y arrendamiento de las naves. Y esas cosas se pueden mover, legalmente, con actas, con avalúos, con precio y con pago. Si el que las mueve es el dueño y lo hace conforme a los estatutos, y sin dañar a terceros. Del 26 de mayo al 2 de junio, con 2 notarios distintos, y con la contadora que trabaja conmigo desde hace 22 años, se documentó la transmisión de los activos operativos, la marca, los contratos vigentes y la flotilla a una sociedad de nueva creación de la que yo era el accionista único, y en cuyo consejo no había un solo Lozano ni un solo Cuéllar. Todo con avalúo, todo con precio, todo pagado, todo inscrito, sin una sola línea chueca, porque el que hace una sola línea chueca le regala la historia completa al abogado de enfrente. Cuando terminamos, Vergara Estructuras, Sociedad Anónima, seguía existiendo. Seguía teniendo su nombre en el acta, sus libros, su acrílico en el pasillo y su capital social. Y ya no tenía nada adentro. La segunda cosa era el poder falso. Elsa consiguió, con un requerimiento formal, el cotejo del libro de la notaría número 142. Ahí apareció lo que ya sospechábamos, y algo que no. Que la firma que me atribuían no era mía, cosa que un perito tumba en 20 minutos. Y que en la comparecencia figuraban 2 testigos de identidad. El primero era Fabián Cuéllar. Eso me lo esperaba. El segundo nombre lo leí 3 veces. Damián Solís. Damián fue mi primer socio. Damián me prestó, en 1984, 600 pesos para pagar una fianza cuando un cliente me demandó por un retraso que no era mío. Damián cargó vigas conmigo. Damián fue padrino de bautizo de Álvaro. Damián lloró en el funeral de Amparo agarrado del respaldo de la silla, y yo lo abracé. Y le dije que él era el último que quedaba de los de antes. Damián dio fe de que yo estuve en una notaría el día que le transfundieron sangre a mi esposa. Yo no dije nada cuando lo leí. Elsa me contó después que me quedé sentado, muy derecho, con las hojas en la mano,
y que lo único que hice fue doblar la esquina de la página para marcarla. Porque hay una diferencia entre los que te roban y los que te venden. Y la diferencia es que a los que te roban nunca los quisiste. El 6 de junio llegaron a mi casa a las 7 de la noche, puntuales. Con vino, como si fuera una celebración. Blanca se sentó en la silla de amparo sin preguntar, igual que la vez pasada. Gonzalo elogió el granito verde y comentó que era una lástima que ya no se consiguiera ese tipo de piedra. Iker no fue. Fabián sí, con su portafolios. Álvaro se quedó de pie junto al refrigerador, con las manos en los bolsillos. Rebeca puso la carpeta azul sobre el granito de mi esposa y me dijo que era solo un trámite. Me explicó, otra vez, que era una reestructura administrativa, que el contador lo pedía por el tema fiscal, que así evitábamos problemas de sucesión, que ellos solo querían quitarme peso de encima. Me dijo que no me molestara en leerlo, que eran 9 hojas de lenguaje aburrido, que ya lo había revisado el licenciado de la empresa, y que a mi edad no tenía caso desgastarme con eso. Me dijo que firmara nada más en la última hoja, y le temblaba la mano. Yo le pregunté, con calma, si era la última hoja. Ella me dijo que sí, que solo la última. Le pregunté si con eso ya no tenían que molestarme más con papeles. Me dijo que ya no, que a partir de ahí yo iba a descansar. Entonces, hice algo que no había planeado y que no me arrepiento de haber hecho. Antes de tomar el bolígrafo me quedé viendo a mi hijo. Le dije, sin subir la voz, que si él quería decirme algo, ese era el momento, porque después ya no iba a servir de nada. Álvaro miró el piso, se acomodó el cuello de la camisa, y me dijo que firmara, papá, que ya. Tomé el bolígrafo, lo acomodé entre los dedos como acomodo un lápiz de obra, y firmé. Firmé con mi nombre completo, con mi letra de siempre, sin temblar, sobre la mesa que mi esposa escogió en 3 sábados. Y en cuanto levanté la pluma, pasaron 2 cosas al mismo tiempo. Blanca soltó el aire por la nariz, muy despacio, y Rebeca cruzó la mirada con Fabián Cuéllar durante casi un segundo entero. Esa mirada. Yo he cerrado tratos 43 años y conozco esa mirada. No es alegría, es alivio. Es la cara del que ya se veía perdiendo. Se fueron a las 9:20. Rebeca me abrazó en la puerta y me dijo que ahora sí iba a poder descansar. Le dije que sí, que muchas gracias, y que qué bueno que todo se había arreglado en familia. Cerré la puerta, recogí las copas, limpié el granito con el trapo, en círculos, y me serví un café, porque lo que Rebeca Lozano se llevó esa noche en su carpeta azul fue el 100% de las acciones de una sociedad anónima que, desde hacía 4 días, no tenía contratos, ni marca, ni flotilla, ni maquinaria, ni cartera, ni derechos de arrendamiento sobre las naves. Se llevó el acrílico del pasillo. Se llevó una caja vacía con mi apellido pintado por fuera. Después de eso vino la demolición, y fue rápida, porque yo llevaba 5 semanas cargando el barreno. El 9 de junio se notificó formalmente a Vergara Estructuras, sociedad anónima, ahora en manos de sus nuevos accionistas, la terminación del contrato de arrendamiento de las naves de Apodaca, propiedad de Inmobiliaria Rentería. 30 días para desocupar 11,000 metros cuadrados que ya no tenían con qué llenarse. El 10 de junio se ejecutó el retiro de la flotilla. 19 unidades bajo contrato de arrendamiento con la nueva sociedad. Se recogieron todas, incluida la camioneta que manejaba mi hijo y la que manejaba Rebeca. Se recogieron con grúa, con acta, con fotografías y con firma de recibido, un jueves, a las 11 de la mañana, en el estacionamiento, delante de todo el personal. El 11 de junio se cancelaron las tarjetas corporativas. Todas. Se dieron de baja los 4 asesores externos de la nómina paralela. Se canceló el contrato con el despacho de Torreón. Y el mismo 11 de junio, la Inmobiliaria Rentería notificó al ocupante del inmueble de Valle Poniente la terminación del comodato y le dio 30 días naturales para entregar la casa,
con el letrero de venta clavado en el pasto esa misma tarde. 11 días después de la firma, esa familia entera pasaba la tarjeta en una terminal y salía rechazada. Empezó el ruido. 31 llamadas perdidas el primer día. Mensajes de Álvaro. Mensajes de Rebeca, que pasó de la sorpresa a la indignación a la amenaza en menos de 4 horas. Un mensaje larguísimo de Blanca Ferrer, diciendo que yo estaba destruyendo a mi propia familia por orgullo, y que Amparo se estaría revolviendo en su tumba. Esa fue la única que casi me saca de mis casillas. Casi. No contesté ninguno. No porque fuera cruel, porque no había nada que decir. La estructura ya estaba en el suelo. Discutir con el polvo no sirve de nada. El 18 de junio, Elsa y yo cenamos en un restaurante de la calle Río Missouri, y ella pidió una copa de vino, cosa que le he visto hacer 2 veces en 31 años. Me dijo que en su experiencia, cuando el otro lado se queda sin activo y sin dinero de operación, se acaba. Que en 2 semanas iba a llegar una propuesta de arreglo humillante y que después, silencio. Yo le dije que sí, que se había acabado. Manejé a mi casa esa noche con una tranquilidad que no había sentido en 14 meses. Me estacioné, entré, prendí la luz de la cocina y me quedé viendo el granito verde limpio, sin carpetas azules encima. Pensé en Mazatlán. Pensé, por primera vez en serio, en ir. Creí que había ganado. Creí que se había terminado. Entonces, el 22 de junio, a las 10:20 de la mañana, un notificador del juzgado cuarto de lo familiar tocó la puerta de mi casa con un citatorio a mi nombre. Dentro venían 41 hojas. Era una demanda de declaración de estado de interdicción promovida en mi contra por deterioro cognitivo, asociado a duelo patológico, con solicitud de nombramiento de tutor provisional y de administración cautelar de mis bienes mientras durara el juicio. Venía anexado un dictamen psiquiátrico de 11 páginas, firmado por un especialista con cédula, basado en 3 supuestas valoraciones que yo jamás tuve. Venían transcritos, como evidencia de mi deterioro, episodios de mi propia vida contados desde adentro de mi casa, que servía 2 cafés todas las mañanas y dejaba uno en el balcón, que hablaba solo en la cocina, que guardaba una lata de café vieja como si fuera dinero, que le hablaba a una postal. Ellos me habían visto hacer eso, y lo habían anotado. Y en la última hoja, en el apartado de promoventes, había 2 firmas. La primera era de Rebeca Lozano Ferrer. La segunda era de mi hijo. Me senté en el escalón de la entrada con las 41 hojas en las rodillas, y entendí, por fin, el tamaño real de lo que estaba enfrentando. Porque yo había estado peleando por una empresa, y ellos nunca habían estado peleando por la empresa. La empresa era la mancha en el muro. Si me declaraban incapaz, todo lo que hice del 26 de mayo al 2 de junio se podía impugnar por falta de capacidad del otorgante. Todo. La nueva sociedad, los avalúos, las transmisiones, la terminación del comodato, la venta de la casa. No me estaban demandando para quitarme lo mío. Me estaban demandando para deshacer, hacia atrás, todo lo que yo había firmado en las últimas 5 semanas, incluida la firma del 6 de junio, para poder empezar de nuevo con un tutor que ellos escogieran. Y ahí, en esa banqueta, con el sol pegándome en la nuca, marqué a Elsa Mondragón. Me contestó al tercer timbrazo y le leí el encabezado del expediente. Se hizo un silencio largo del otro lado. Luego me dijo que no me moviera de mi casa, que no firmara absolutamente nada, que no le abriera a nadie que no fuera ella, y que apagara la conversación porque tenía que hacer una llamada urgente. Le pregunté a quién. Me dijo que al perito. Y me dijo, con una voz que yo no le conocía, que había un problema con la fecha del dictamen. Me dijo que había un problema con la fecha del dictamen, y que ese problema podía ser lo mejor o lo peor que nos había pasado. Llegó a mi casa a la 1:30 de la tarde con la computadora bajo el brazo y sin saludar. Extendió el dictamen sobre el granito verde, 11 páginas, y me señaló el pie de la primera.
El psiquiatra declaraba bajo protesta de decir verdad que había realizado 3 valoraciones presenciales al suscrito. La primera, el 9 de mayo. La segunda, el 28 de mayo. La tercera, el 14 de junio. Elsa me preguntó dónde había estado yo el 28 de mayo. Le dije que en la notaría número 11, firmando la escritura de transmisión de la flotilla, de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde, con el notario, con la contadora y con 2 empleados de la aseguradora presentes. Ella me preguntó, ¿y el 14 de junio? Le dije que en Ramos Arizpe, en la planta de la armadora, en la junta trimestral de avance de obra, de 9 a 6, con 12 personas en la sala, con lista de asistencia firmada y con acceso registrado en la caseta de la planta con mi credencial y mi placa. Elsa cerró la carpeta y me dijo, muy despacio, que ese hombre acababa de mentirle a un juez por escrito, y que nosotros podíamos probarlo con documentos de terceros que no tenían nada que ver conmigo. Y luego me dijo la parte que no me gustó. Me dijo que eso servía para ganar el juicio, sí, pero que un juicio de interdicción no se gana en un mes, que mientras tanto el juez podía decretar medidas provisionales, y que si el juez decretaba una administración cautelar, mis cuentas se congelaban. Le pregunté cuánto tardaría un juez en resolver eso. Me dijo que podía tardar días. Tardó 4. El 26 de junio, el juzgado cuarto de lo familiar dictó medida provisional. No me declaró incapaz, eso no lo puede hacer así. Pero decretó, mientras se desahogaba el juicio, la administración cautelar de las cuentas personales del suscrito, y ordenó al banco bloquear disposiciones superiores a los movimientos ordinarios de subsistencia, quedando como administradora provisional propuesta la señora Rebeca Lozano Ferrer, en su carácter de familiar por afinidad, en tanto no hubiera oposición fundada. Voy a decirlo simple. Un juez le entregó a mi nuera el control de mi dinero personal. Yo estaba en el patio cuando Elsa me lo dijo por teléfono. Me quedé parado ahí, con la manguera en la mano, regando el rosal de Amparo, que es lo único de ese jardín que yo he sabido mantener vivo. No solté la manguera. La cerré, la enrollé, la colgué en su gancho. Después entré, me senté en la cocina y me obligué a nombrar lo que estaba pasando, otra vez, porque una cosa que uno no nombra crece de noche. Un juez que no me conocía, con un papel falso de un doctor que nunca me vio, acababa de decidir que yo no era dueño de mi dinero. Y voy a contar la parte fea, porque si no la cuento, esto parece una película. Esa semana no dormí. 3 noches seguidas me despertó el refrigerador arrancando a las 3 de la mañana, y las 3 noches me quedé sentado en el borde de la cama pensando lo mismo, que a lo mejor tenían razón, que a lo mejor un hombre que sirve 2 cafés y le habla a una postal del Faro de Mazatlán, sí está mal, que a lo mejor yo había convertido un pleito de familia en una guerra, porque no soportaba estar solo en una casa demasiado grande. Eso es lo que hacen esos papeles. No te quitan el dinero primero. Primero te quitan la certeza de estar cuerdo. Uno cree que a los 71 años ya no lo pueden tumbar. Y resulta que basta un dictamen de 11 páginas y 11 palabras bien escogidas. Lo que me sacó de ahí fue una tontería. El jueves en la mañana abrí el cuaderno de rayas de Amparo, el de la contabilidad vieja, buscando otra cosa. Y en la esquina de una hoja de 1983 estaban las marcas, las 87 noches. 87 rayitas chiquitas, hechas con lápiz por una mujer que nunca en la vida me preguntó si yo estaba en condiciones. Cerré el cuaderno y me di cuenta de que llevaba 4 días permitiendo que la familia Lozano me hiciera la única pregunta que Amparo nunca me hizo. Ese día se acabó la duda, no la tristeza, la duda. El 1 de julio, Rebeca ejerció su nuevo cargo. Me llegó, por correo certificado, un oficio en papel membretado que ella misma mandó imprimir, informándome que como administradora provisional había autorizado la retención de las transferencias no esenciales y que a partir de esa fecha las erogaciones del suscrito quedaban sujetas a su visto bueno. Anexaba un formato para que yo solicitara mis propios gastos. Un formato.
mi nuera me mandó un formato para pedir permiso de gastar mi dinero. Y abajo, escrito a mano con pluma azul, había una nota que no venía en el oficio. Decía que ella entendía que esto era duro, pero que ojalá algún día yo comprendiera que todo era por mi bien. Por mi bien. Guarden esa frase. Vuelve. El 3 de julio. El banco me rechazó un cargo de 11,000 pesos por el mantenimiento anual del rosal y el jardín. El 6 de julio se cayó la domiciliación del predial de mi casa. El 9 de julio no pudieron pasarme el pago de la póliza médica. Y el 10 de julio pasó lo peor de esos días. Damián Solís me marcó por teléfono. Le contesté porque no supe no contestarle. 40 años de amistad hacen que la mano se mueva antes que la cabeza. Me dijo que había sabido lo del juicio, que estaba muy preocupado, que qué barbaridad cómo se había puesto todo. Me dijo que él siempre iba a estar de mi lado. Y luego, con un tono que quiso hacer casual, me preguntó si era cierto que yo había movido los activos a otra sociedad antes de junio, y en qué fecha exactamente se habían firmado las escrituras. Yo no le contesté nada de la empresa. Le pregunté cómo estaba su rodilla, la que se lastimó cargando vigas conmigo en el 85. Me dijo que bien, que ahí la llevaba, y colgó a los 2 minutos. Ese hombre me estaba llamando para levantar información para el otro lado, y lo hacía con la misma voz con la que me pidió el teléfono de un doctor, cuando a Amparo le dieron el diagnóstico. Después de colgar me quedé en la silla un rato largo. Y les voy a ser honesto. Lo de Damián me dolió más que lo de mi hijo. Lo digo y sé cómo suena. Pero a mi hijo lo vi hacerse chiquito durante 11 años. Tuve tiempo de acostumbrarme. A Damián lo tenía guardado entero. Un hombre soporta que le roben el dinero. Lo que cuesta es que le desmonten el pasado. Anoté la fecha en la libreta amarilla. 10 de julio. Y abajo, 2 palabras. Él también. El 14 de julio. Elsa Mondragón me llamó y me dijo que dejara todo y me fuera a su despacho, que había alguien que tenía que conocer. En la sala de juntas había una mujer de unos 50 años, de traje sastre gris, con 2 cajas de cartón a sus pies y una calculadora de escritorio que sacó de su bolsa como si fuera un arma reglamentaria. Se llamaba Norma Escalante, contadora pública certificada, perito en materia contable ante el Poder Judicial, 22 años haciendo dictámenes en juicios mercantiles y penales. Elsa la había contratado en cuanto vio el dictamen psiquiátrico, porque, según me explicó, el que falsifica una firma no falsifica una sola vez, y donde hay un documento chueco casi siempre hay dinero chueco debajo. Norma me preguntó, sin rodeos, si yo tenía copias físicas de los estados de cuenta de la empresa de los últimos 3 años. Le dije que tenía 800 y tantas hojas en una caja de herramientas con candado. Ella sonrió por primera y última vez en toda la reunión y dijo que entonces trabajaríamos rápido. Trabajamos 18 días. Y del fondo de esas cajas salió el segundo piso de la pudrición, que hacía ver la carpeta azul como un recibo de estacionamiento. El 30 de julio, Norma Escalante puso 3 hojas sobre la mesa de Elsa y me pidió que me sentara antes de verlas. La primera hoja era el pago mensual de 280,000 pesos al despacho de Torreón, 14 meses, que yo ya conocía. Norma le había seguido el hilo. Ese despacho subcontrataba servicios a otra sociedad, y esa sociedad tenía una sola cuenta bancaria, y esa cuenta recibía, además del dinero de mi empresa, transferencias de otras 3 constructoras del área metropolitana. Eso ya era feo, pero no era lo mío. La segunda hoja sí era lo mío. Vergara Estructuras tiene, desde 1998, un fondo de pensiones y ahorro para el personal. No es obligatorio, lo puse yo. Cada quincena la empresa aporta una cantidad por cada trabajador con más de 5 años de antigüedad, y ese dinero se administra en un fideicomiso. A ese fondo le llamamos internamente el Fondo Rentería, por el apellido de mi esposa, porque la idea fue de ella. Amparo me lo pidió el año que se murió el soldador Cirilo Ramos, y su viuda se quedó sin nada. Al 31 de diciembre del año pasado, ese fondo tenía 109,400,000 pesos.
correspondientes a 87 trabajadores con antigüedad. 87. Ese número otra vez. La vida tiene esas cosas. Norma me mostró que, en 14 meses, se habían realizado 4 operaciones de inversión del fondo en instrumentos de deuda privada, documentadas, con actas de comité, firmadas por el director de finanzas y por el director general. Los 4 instrumentos eran pagarés emitidos por la misma sociedad de Torreón. 37.800.000 pesos del fondo de pensiones de mis trabajadores estaban prestados, en papel, a una empresa fantasma controlada por la gente que estaba pagando el diseño del despojo. Y la tercera hoja era la peor. Norma había cruzado los movimientos de esa cuenta con los depósitos. Y de esos 37.800.000 pesos, había salidas a nombre de personas físicas. 9.400.000 pesos a Fabián Cuellar. 6.200.000 pesos a una cuenta a nombre de Blanca Ferrer. 4.800.000 pesos a Gonzalo Lozano. Y 1.900.000 pesos a Iker Lozano Ferrer en pagos parciales, uno de los cuales, de 800.000 pesos exactos, correspondía a la transferencia que yo mismo autoricé el 2 de mayo. Ellos habían metido mi dinero de mayo dentro del mismo drenaje, por donde iba saliendo el dinero de los trabajadores. Por comodidad. Porque ya tenían la tubería puesta. Me levanté de la silla. Caminé hasta la ventana de la sala de juntas y me quedé viendo el estacionamiento. Y ahí, viendo coches ajenos, entendí de una vez por todas contra qué estaba peleando. Yo pensé que esto era una historia de una familia codiciosa que le quería quitar la empresa al viejo. No lo era. La empresa era el acabado. Lo que estaba abajo era esto. 87 hombres que se levantan a las 5 de la mañana, que sueldan en agosto a mediodía, que aguantaron conmigo la quiebra del 95 cobrando a plazos, y a los que esta gente les había sacado la vejez para pagar viajes a Vail y proyectos de bienes raíces, y le habían robado al fondo que llevaba el apellido de mi esposa. Voy a explicar por qué eso cambió todo, porque hasta esa mañana yo estaba peleando por lo mío. Cuando uno pelea por lo suyo, puede negociar. Uno se puede sentar, puede ceder un pedazo, puede firmar un convenio y quedarse tranquilo. Cuando uno pelea por lo de otros, ya no hay convenio posible, porque no es de uno para perdonarlo. Ese día dejé de tener un pleito familiar y empecé a tener una obligación. Norma me advirtió una cosa antes de irme, y fue la advertencia que definió las siguientes semanas. Me dijo que con esas hojas podíamos ir a la fiscalía en 48 horas, pero que si presentábamos la denuncia en ese momento, la sociedad de Torreón vaciaba la cuenta en un día. Los pagarés se declaraban incobrables, el fondo quedaba en cero, y los 87 trabajadores se quedaban sin nada, aunque la gente terminara en la cárcel. Me dijo que para recuperar el dinero se necesitaban 2 cosas: que la sociedad tuviera activo cuando cayera el aseguramiento, y que hubiera un reconocimiento, algo que los amarrara a la deuda por su propia mano, porque en fraudes, así el papel siempre está a nombre de alguien más. Le pregunté cómo se conseguía un reconocimiento de gente así. Elsa contestó por ella, y contestó lo único que yo no quería oír. Me dijo que se conseguía dejándolos ganar un poco más. Y aquí es donde tengo que contar lo que hice, aunque no me deje bien parado. El 4 de agosto le hablé por teléfono a mi hijo. Fue la primera vez que yo marqué desde el 22 de junio. Le dije que estaba cansado. Le dije que ya no tenía cabeza para pleitos, que llevaba 3 semanas durmiendo mal, que el banco me había rechazado el pago del jardinero y que había tenido que pedirle prestado a un vecino para el predial, cosa que era mentira. Le dije que a lo mejor sí me había apresurado en mayo, que uno con el duelo hace cosas raras, y que si ellos quitaban lo del juicio, yo estaba dispuesto a sentarme a arreglar todo por las buenas. Se me quebró la voz. No fue actuación. Uno no actúa esas cosas a los 71 años. Uno nada más abre la puerta de un cuarto que ya tiene por dentro. Álvaro se quedó callado y luego me dijo que él siempre había querido eso. Que qué bueno, papá. A los 40 minutos me llamó Rebeca. Y ahí sí.
Lo que oí fue el sonido puro de la victoria. Me habló con una dulzura que me revolvió el estómago. Me dijo que se alegraba muchísimo, que ella nunca había querido llegar a esto, que lo del juicio era una medida de protección y no un ataque, y que si yo mostraba disposición, ellos podían pedirle al juez que se levantaran las medidas. Y luego dijo la frase que la hundió, aunque tardó 5 semanas en hundirla. Me dijo que qué bueno que por fin lo había entendido, porque todo esto siempre había sido por mi bien. Por mi bien. Le dije que sí. Le dije que ella tenía razón, que yo ya estaba grande y que la cabeza a veces no me daba. Colgué y me quedé viendo el granito verde. Y les juro que en ese momento pensé en Amparo y le pedí perdón en voz alta, porque acababa de decirle a esa mujer exactamente lo que ella quería oír, y porque mi esposa me habría dado un manotazo en la mesa. Pero al animal acorralado no se le entra de frente. Se le deja creer que la puerta está abierta. El 11 de agosto se firmó lo que Elsa llamó, en su lenguaje, un convenio preparatorio de solución familiar, y que en la práctica era una trampa con sellos. En ese convenio yo reconocía que había tomado decisiones patrimoniales en un periodo de duelo. Ellos suspendían el juicio de interdicción por 60 días. Y a cambio, para transparentar los movimientos y hacer un corte, ambas partes se comprometían a rendir un informe pormenorizado de las operaciones realizadas del año pasado a la fecha, incluyendo las del Fondo Rentería, con firma de los responsables, en sesión formal ante notario y con la presencia del contador de cada parte. Fabián Cuéllar aceptó. Claro que aceptó. Él tenía que aceptar, porque si se negaba a informar de las operaciones del fondo delante de un notario, eso solo se podía leer de una manera. Y Rebeca aceptó todavía más rápido, porque para ella ese convenio decía una sola cosa: que el viejo por fin había firmado por escrito que estaba mal de la cabeza en el momento en que movió los activos. La sesión quedó agendada para el 21 de septiembre en la sala de juntas del despacho, con notario, ante testigos, con todo por escrito. Ellos iban a ir a esa sala a cobrar. Yo iba a ir a esa sala con Norma Escalante, con 18 días de trabajo pericial y con 2 cajas de cartón. Pero antes de eso, entre el 11 de agosto y el 21 de septiembre, pasaron 5 semanas en las que esa gente creyó de verdad que había ganado. Y la gente que cree que ganó hace cosas. El 17 de agosto, Iker Lozano me marcó para pedirme 1.200.000 pesos. El 23 de agosto, Blanca Ferrer me mandó un mensaje diciéndome que ya que todo estaba en paz, sería lindo que consideráramos vender la casa de la Loma, porque una propiedad así era una carga innecesaria para un hombre solo, y que ellos conocían a un corredor. El 2 de septiembre, Rebeca me pidió que le firmara una carta autorizándola a representarme ante el banco para desbloquear una cuenta. Y el 9 de septiembre pasó la cosa que me quitó el último gramo de culpa que me quedaba. Yo iba llegando a casa de comprar la despensa. Había una camioneta estacionada afuera que no era mía. En la sala estaba Rebeca, con un hombre de camisa azul que traía una cinta métrica y una tableta. Estaban midiendo mi casa. Mi hijo estaba hincado en el piso de la sala, con el extremo de la cinta métrica apoyado en el zoclo, mientras su suegra, sentada en el sillón de Amparo, le decía que la estirara más para el rincón. Nadie me había avisado. Tenían llave porque yo se la había dado el año que Amparo se enfermó, para que pudieran entrar si a mí me pasaba algo. Rebeca se levantó y me dijo, con toda naturalidad, que qué bueno que llegaba, que era solo un levantamiento para tener el dato del avalúo, que no significaba nada, que no me alterara. Yo puse las bolsas del mandado en el granito verde. Le dije que no me alteraba. Le dije que estaba bien, que hicieran lo que necesitaran. Y me fui a la cocina a guardar la leche, mientras un desconocido medía la recámara donde murió mi esposa. Esa noche, cuando se fueron, hice 3 cosas. Cambié las cerraduras. Saqué de la sala la lata de café azul y la primera factura enmarcada, y las llevé al lugar donde estaba la caja de herramientas. Y me senté con la libreta amarilla y escribí, en la hoja del 9 de septiembre,
una sola línea. Escribí que ya no iban a haber convenio. El 20 de septiembre, un día antes de la sesión, Norma Escalante me llamó a las 10 de la noche. Me dijo que había estado revisando las actas del comité de inversión del fondo, buscando la firma de autorización de la cuarta operación, la de 12,600,000 pesos. Y me dijo que se había encontrado con algo que no esperaba. Me preguntó si yo estaba sentado. Y le dije que no, que estaba en el balcón con un café, que me dijera de una vez. Me dijo que el acta del comité de inversión de la cuarta operación, la de los 12,600,000 pesos, tenía 3 firmas de autorización en lugar de 2. La de Fabián Cuéllar, como director de finanzas, la de Álvaro Vergara Rentería, como director general, y una tercera, en el renglón de representante del fideicomitente, que decía Ernesto Vergara Salas. Le pregunté qué fecha tenía esa acta. Me dijo que 15 de enero de este año. El 15 de enero de este año yo estaba en Ramos Arizpe todo el día, en la junta de arranque del contrato de la armadora, y hay lista de asistencia, hay registro de caseta, y hay una fotografía institucional en la que salgo yo, con casco, entre 12 personas. Norma me explicó lo que eso significaba y me lo explicó como contadora, sin adornos. Me dijo que la firma falsa del año pasado, la del poder notarial, servía para quitarme facultades. Pero esta firma falsa era otra cosa. Esta firma me metía a mí, como persona, autorizando la salida de 12,600,000 pesos del fondo de pensiones de mis trabajadores hacia una empresa fantasma. Me dijo que si esto llegaba a manos de la fiscalía con ese papel adentro y sin explicación, el primer imputado por administración fraudulenta del fondo no era Cuéllar, era yo. Colgué y me quedé en el balcón con el café frío. Voy a decir lo que pensé, porque es lo único honesto que puedo hacer con esa noche. Pensé que no eran ambiciosos. Eso ya lo había entendido en mayo. Pero hasta esa noche, yo creí que su plan era quedarse con lo mío. Y no. Su plan era quedarse con lo mío y dejarme cargando el delito. Si el fondo tronaba, si algún día un trabajador se jubilaba y no había dinero, si alguien preguntaba dónde estaban los 109,400,000 pesos, el papel decía, Ernesto Vergara Salas. Un viejo con un dictamen psiquiátrico de deterioro cognitivo y una firma en el acta. El culpable perfecto. Un hombre que ni siquiera podría defenderse bien, porque ellos mismos habían metido a un juzgado la idea de que estaba mal de la cabeza. Me iban a dejar el nombre sucio. El nombre que está pintado en las camionetas. El nombre que está en la primera factura enmarcada. El nombre que le di a mi hijo. Esa fue la única noche de toda esta historia en que le pegué a algo. Le di un puñetazo al barandal del balcón, y me abrí el nudillo del dedo medio de la mano derecha. Todavía tengo la marca. Después me lavé la mano en el fregadero, me puse una curita y me senté con la libreta amarilla. Cuando una viga se pandea, uno no llora. Uno saca los planos y busca la pudrición. Los planos ya los tenía. El 21 de septiembre, a las 10 de la mañana, en la sala de juntas del despacho de la licenciada Elsa Mondragón, se celebró la sesión de rendición de informes prevista en el convenio del 11 de agosto. Fueron todos. Rebeca llegó con traje sastre color hueso y una carpeta nueva, esta vez negra. Álvaro llegó con corbata. Blanca Ferrer llegó con su bolsa sobre las rodillas y se sentó lo más cerca de la cabecera que pudo. Gonzalo Lozano llegó comentando que la sala tenía buena luz. Iker llegó tarde y sin saco. Fabián Cuéllar llegó con su portafolios y su loción cara. Del otro lado de la mesa estábamos 4. Elsa, Norma Escalante, el notario público con su libro, y yo. Yo llegué con el traje gris que usé en el funeral de Amparo. No fue por dramático. Fue porque es el único traje que tengo que no huele a bodega. El licenciado que traían ellos, un muchacho de unos 40, abrió pidiendo que se hiciera constar el ánimo conciliatorio de sus representados y solicitando que el señor Vergara ratificara el reconocimiento hecho en el convenio del 11 de agosto.
Elsa contestó que no había inconveniente, y pidió al notario que se hiciera constar también que el suscrito comparecía en pleno uso de sus facultades, sin medicamento y sin asistencia, y que la sesión estaba siendo videograbada con el consentimiento expreso de todos los presentes. Consentimiento que constaba en la cláusula sexta del propio convenio que ellos habían firmado. Rebeca volteó a ver a su abogado. Su abogado asintió, porque no le quedaba de otra. Esa cláusula la habían firmado sin leerla. Uno no se lee las 9 hojas cuando cree que la otra parte ya está vencida. Eso lo aprendí de ellos. El notario tomó nota. Entonces le tocó el turno a Fabián Cuéllar de rendir el informe de operaciones del Fondo Rentería, que era lo que el convenio exigía. Y ahí empezó el desmontaje. Fabián habló 17 minutos. Explicó que el fondo había seguido una política de diversificación conservadora, que las operaciones en instrumentos de deuda privada estaban dentro de los parámetros del reglamento interno, que los rendimientos eran satisfactorios y que todas las operaciones contaban con acta de comité debidamente firmada. Elsa lo dejó terminar. No lo interrumpió una sola vez. Cuando acabó, ella le preguntó, con toda cortesía, si ratificaba ante el notario que las 4 operaciones estaban debidamente autorizadas y documentadas. Fabián dijo que sí, que las ratificaba. Elsa le pidió entonces que confirmara el nombre del emisor de los pagarés. Fabián dijo el nombre de la Sociedad de Torreón y agregó que era un emisor con historial en el mercado. Elsa le agradeció y le pidió a la perito Norma Escalante que rindiera su informe. Norma no habló 17 minutos. Habló 40. Empezó por lo aburrido, que es como se hunde a la gente. Explicó la metodología, la fuente de los documentos, el método de cotejo. Después puso sobre la mesa el primer juego de hojas. Primer documento. El acta constitutiva de la sociedad emisora de los pagarés. Constituida hacía 3 años. Capital social de 50,000 pesos. Sin domicilio fiscal verificable en las visitas realizadas por la perito. Sin un solo empleado registrado. Segundo documento. El estado de cuenta de esa sociedad, obtenido lícitamente vía requerimiento judicial dentro del propio expediente familiar. Ingresos en 14 meses, 51,900,000 pesos. De esos, 37,800,000 pesos provenían del Fondo Rentería. Tercer documento, las salidas. Norma las leyó en voz alta, una por una sin adjetivos, con nombre completo y con cantidad. 9,400,000 pesos a Fabián Cuéllar Ordaz. 6,200,000 pesos a Blanca Ferrer Ugalde. 4,800,000 pesos a Gonzalo Lozano Peña. 1,900,000 pesos a Iker Lozano Ferrer. Y aquí voy a describir la sala, porque vale la pena. Gonzalo Lozano, que había llegado hablando de la buena luz, se puso de un color que yo solo había visto en gente con problemas del corazón. Blanca Ferrer se enderezó todavía más, si eso era posible, y empezó a decirle a su abogado en voz baja que eso era información privada. Iker sacó el teléfono y lo volvió a guardar 3 veces en 2 minutos. Fabián Cuéllar no se movió. Es el único al que le reconozco temple. Se quedó viendo la mesa con las manos entrelazadas. Y Rebeca hizo lo que hace la gente como Rebeca. Atacó. Dijo que esto era una emboscada, que era una violación a la privacidad de su familia, que era exactamente el tipo de conducta controladora y agresiva que había motivado el juicio, y que ella exigía que constara en el acta que el señor Vergara estaba usando recursos legales para hostigar a su propia familia. Elsa le pidió al notario que hiciera constar íntegra esa intervención, palabra por palabra. Después le dijo a Norma que continuara con el punto 4. El punto 4 era el acta del comité de inversión del 15 de enero. Norma la puso sobre la mesa y explicó, con calma de contadora, que esa acta autorizaba la salida de 12,600,000 pesos y que contenía 3 firmas, incluida la del señor Ernesto Vergara Salas, en su carácter de representante del fideicomitente. Y luego puso, junto al acta, 3 documentos más.
la lista de asistencia de la junta de arranque del contrato en la planta de Ramos Arizpe, con mi firma y con 12 firmas más, del 15 de enero. El registro de acceso vehicular de la caseta de esa planta, con placa, hora de entrada a las 8:41, hora de salida a las 18:12, del 15 de enero. Y la fotografía institucional que la armadora publicó en su boletín interno, en la que salgo yo con casco, entre 12 personas, con la fecha impresa abajo. Norma preguntó, dirigiéndose al notario y no a ellos, ¿cómo podía un hombre firmar un acta de comité en Apodaca a las 11 de la mañana estando registrado dentro de una planta a 78 kilómetros de distancia desde las 8:41? Nadie contestó. Elsa entonces sacó su propio juego y lo puso enfrente del abogado de ellos. El dictamen pericial caligráfico, elaborado por perito adscrito, sobre 3 firmas. La del poder notarial del 13 de marzo del año pasado, la del acta del 15 de enero, y las firmas indubitables del suscrito tomadas de 22 documentos oficiales de los últimos 30 años. Conclusión: ninguna de las 2 primeras provenía del puño y letra de Ernesto Vergara Salas. ¿Y el segundo documento? El escrito de ampliación de denuncia, ya presentado, ya sellado, con número de carpeta de investigación, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Financieros, por administración fraudulenta, uso de documento falso y falsificación de firmas en perjuicio del Fondo de Pensiones de 87 trabajadores. Presentado el 19 de septiembre. 2 días antes de esa sesión. Ellos habían llegado a esa sala creyendo que iban a firmar mi rendición. La denuncia ya estaba puesta antes de que se sentaran. El abogado de ellos pidió un receso. Elsa dijo que, por supuesto, que tomaran el tiempo que necesitaran y que el notario hiciera constar la hora. Se levantaron. Fabián Cuéllar salió al pasillo con el teléfono en la oreja. Blanca Ferrer se llevó a Gonzalo del brazo. Iker se fue al baño y no regresó a la sala. Rebeca no se levantó. Se quedó sentada frente a mí, con las manos sobre su carpeta negra, y me habló por primera vez en toda la mañana. Me dijo que yo no entendía lo que estaba haciendo. Me dijo que si esto seguía, Álvaro se iba a quedar sin nada, que su carrera se acababa, que su nombre se acababa. Me preguntó si de verdad iba a hundir a mi propio hijo por dinero. Y yo le contesté lo único que le contesté en toda la sesión. Le dije que no era por dinero. Le dije que había 87 hombres cuyo retiro estaba en ese fondo, y que ese fondo llevaba el apellido de mi esposa. Ella me dijo que eso era ridículo, que el dinero se iba a devolver, que eran operaciones de inversión. Le pregunté entonces por qué mi firma estaba en el acta de enero. Y ahí, por primera vez desde la comida de abril, Rebeca Lozano no tuvo una frase preparada. Miró la mesa 2 segundos. Y después me dijo, bajando la voz, que ella no había firmado nada, que de eso se había encargado Fabián. El notario estaba en la sala. La videograbación seguía corriendo. Nadie había declarado el receso terminado, pero tampoco lo habían declarado como suspensión de la grabación, porque el convenio no lo preveía. Yo no dije nada. Elsa tampoco. Norma bajó los ojos a sus papeles. Rebeca se dio cuenta a los 4 o 5 segundos. Se le fue el color de la cara y volteó a la cámara del rincón. Y ahí fue cuando por fin ocurrió lo que Norma había dicho el 30 de julio, que en fraudes, así el papel siempre está a nombre de alguien más, y que hacía falta que alguien se amarrara por su propia mano. Cuando regresaron del receso, el abogado de ellos anunció que sus representados se desistían del juicio de interdicción y solicitaban dar por terminada la sesión. Elsa contestó que el desistimiento se agradecía y se aceptaba, pero que la sesión estaba prevista en el convenio y se agotaría conforme al orden del día, y que el punto 5 correspondía a la parte demandante. El punto 5 lo leí yo. Me puse de pie, porque 43 años en obra me enseñaron que las cosas importantes se dicen de pie, y leí en voz alta la lista de las medidas que ya estaban ejecutadas o en curso, con fecha y con folio, mientras el notario iba dando fe, que el poder notarial del 13 de marzo del año pasado
Estaba impugnado y con el expediente de la notaría requerido por la autoridad, que la carpeta de investigación estaba abierta desde el 19 de septiembre, que se había solicitado y obtenido, en sede penal, el aseguramiento precautorio de la cuenta de la Sociedad de Torreón, con un saldo asegurado de 22.400.000 pesos, que se había ejercido acción civil de responsabilidad contra el director de finanzas y el director general de Vergara Estructuras, Sociedad Anónima, por el daño causado al fideicomiso, que las 19 unidades de la flotilla habían sido recuperadas el 10 de junio, que el arrendamiento de las naves de Apodaca terminaba el 9 de julio y llevaba 93 días vencido, con la consecuente acción de desocupación ya promovida, que el inmueble de Valle Poniente, propiedad de Inmobiliaria Rentería, se había vendido el 29 de julio, y que las acciones de Vergara Estructuras, Sociedad Anónima, transmitidas mediante el instrumento firmado por el suscrito el 6 de junio, correspondían a una sociedad cuyos activos operativos habían sido transmitidos legalmente, con avalúo, precio y pago, entre el 26 de mayo y el 2 de junio, según constaba en escrituras inscritas en el registro público. Ahí, Blanca Ferrer habló por primera vez en toda la sesión. Preguntó, sin dirigirse a nadie, qué era exactamente lo que habían recibido el 6 de junio. Y yo le contesté que un nombre. Le dije que se habían llevado el acrílico del pasillo. Nadie dijo nada durante unos segundos largos. Y entonces, hice lo único que traía preparado desde la casa, y que Elsa me había pedido 2 veces que no hiciera, y que hice de todos modos. Saqué de la bolsa interior del saco el oficio del 1 de julio, el de papel membretado que Rebeca mandó imprimir, el que traía anexo el formato para que yo solicitara mis propios gastos. Lo puse sobre la mesa, con la nota manuscrita hacia arriba, y le pedí al notario que hiciera constar el texto escrito a mano con pluma azul. El notario lo leyó en voz alta. Decía que ella entendía que esto era duro, pero que ojalá algún día yo comprendiera que todo era por mi bien. Volteé a ver a Rebeca y le dije que tenía razón en una cosa. Le dije que sí había sido duro, y que no había sido duro para mí. Ella recogió su carpeta negra y salió de la sala sin esperar a su abogado. Mi hijo se quedó. Se quedó sentado hasta que se fueron todos, con las manos sobre la mesa, 39 años, la corbata que se puso para venir a cobrarme. Cuando la sala se vació, me dijo, sin levantar la cara, que él no sabía lo del acta de enero. Le pregunté si sabía lo del poder del año pasado. Se quedó callado. Le pregunté si sabía qué día era el 13 de marzo del año pasado. Y mi hijo, que estuvo 3 veces en el hospital en 4 meses y 9 días, me dijo que no se acordaba. Recogí mis papeles y me fui. Lo que siguió después fue lo que Elsa llamaba la parte aburrida. Yo la llamo la parte donde se cobra. El 29 de septiembre, la Fiscalía citó a Fabián Cuéllar Ordaz a su primera comparecencia. Llegó con 2 abogados nuevos y sin loción. El 6 de octubre, el juez de control decretó el aseguramiento definitivo de la cuenta de la Sociedad de Torreón y ordenó el rastreo patrimonial de los 4 beneficiarios personas físicas. El 14 de octubre le embargaron precautoriamente a Blanca Ferrer Ugalde la casa de Contrí que había comprado hacía 11 meses de contado. Y el 21 de octubre, a las 9:30 de la noche, sonó el timbre de mi casa. Era Damián Solís. Era Damián Solís, con una carpeta de plástico bajo el brazo y la camisa de fuera, cosa que en 40 años no le había visto. Le abrí. No lo hice pasar a la sala. Lo dejé en el zaguán, de pie, con la luz del patio prendida. Me dijo que necesitaba hablar conmigo antes de que lo citara la fiscalía. Le dije que hablara. Me contó que en enero del año pasado, cuando Amparo ya estaba mal, Fabián Cuéllar lo había buscado. Que le habían ofrecido 400,000 pesos por comparecer como testigo de identidad en una escritura. Que le dijeron que era un trámite para proteger el patrimonio de la familia mientras yo estaba en el hospital. Que era idea mía, que yo mismo lo había pedido pero que no quería andar saliendo del cuarto 307. Le pregunté si me había marcado alguna vez para confirmarlo.
Me dijo que no. Le pregunté por qué. Y ahí Damián Solís, que me prestó 600 pesos en 1984, me dijo la verdad, y se lo reconozco. Me dijo que no me marcó porque tenía miedo de que le dijera que no y de tener que devolver el dinero. Me dijo que su taller llevaba 2 años en números rojos, que su hijo el mayor estaba en tratamiento y que ese dinero le tapó 16 meses de agujeros. Después abrió la carpeta de plástico y sacó lo que traía. Traía el recibo del depósito de los 400,000 pesos. Traía 2 mensajes impresos de Fabián Cuéllar, donde le explicaba a qué hora presentarse en la notaría y qué debía decir. Y traía una hoja escrita a mano, de su puño, donde declaraba que la persona que firmó ante el notario número 142 el 13 de marzo del año pasado no era Ernesto Vergara Salas, y que él, Damián Solís, no vio a Ernesto Vergara Salas ese día ni ningún otro de ese mes. Me dijo que lo iban a entregar de todos modos, con o sin mi perdón, porque ya no dormía. Se lo recibí. Le dije que se lo llevara a la licenciada Mondragón al día siguiente a las 9, con copia para él. Me preguntó si algún día podíamos tomarnos un café. Le dije que no. No se lo dije con odio. Se lo dije como se dice un dato. Le dije que le agradecía lo que traía en la carpeta, que iba a servir, y que eso no cambiaba lo otro. Le dije que él sabía perfectamente en qué cuarto estaba yo el 13 de marzo, porque él fue a ese cuarto el 11, con unas flores, y se sentó 20 minutos. Damián se quedó callado y después me preguntó, con la voz rota, si de verdad se acababa así una amistad de 40 años. Le dije que no. Que una amistad de 40 años no se acaba con lo que él trajo esta noche. Se acabó el día que agarró el sobre. Cerró la reja él mismo al salir. Voy a decir algo de eso porque me lo he preguntado mucho desde entonces. Yo no lo perdoné y tampoco lo hundí. Elsa presentó su declaración como testigo de cargo colaborador, y eso le sirvió. No le quitó la responsabilidad, pero le cambió el tamaño. Yo pude pedir que lo acusaran con todo. No lo pedí. Y no lo pedí porque hay una diferencia entre el que diseña el robo y el que se vende por miedo. Y a mí me tocó aprender esa diferencia a los 71 años en la puerta de mi propia casa. Lo de Damián fue el primero de una serie. Cuando el barco se hunde, todos se acuerdan de golpe de que siempre estuvieron incómodos. El 9 de noviembre, Fabián Cuéllar Ordaz llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Aceptó su participación, entregó la ruta completa del dinero, señaló quién diseñó el esquema y devolvió, de sus bienes, 26,800,000 pesos entre efectivo asegurado, 2 departamentos y una casa en Chipinque. Recibió una condena de 5 años y 8 meses. Le quitaron la cédula profesional para ejercer como contador. Antes de eso, en su declaración, dijo la frase que Norma me leyó del expediente. Le preguntaron desde cuándo se había planeado el esquema, y contestó que la idea original no fue suya, que a él lo buscaron en el año 2023, y que se lo plantearon como una operación de sucesión anticipada porque, según le explicaron, el señor Vergara ya estaba grande. Yo estaba grande desde el 2023. Amparo todavía estaba viva. Ese dato me tomó unos días acomodarlo. Porque quiere decir que cuando yo estaba durmiendo en el sillón café del cuarto 307, esa gente ya llevaba meses trabajando. Que las comidas de domingo de todo ese año fueron eso. Que Rebeca me preguntaba por mi esposa mientras revisaba el avance. Uno cree que lo peor ya pasó y siempre falta un piso más abajo. La pudrición nunca está donde se ve la mancha. El 23 de noviembre, con la declaración de Cuéllar, la de Solís y el peritaje caligráfico, la Fiscalía vinculó a proceso a Rebeca Lozano Ferrer por administración fraudulenta en coautoría, uso de documento falso y falsificación de documento, y le impuso prisión preventiva por el riesgo de sustracción, porque ya había una solicitud de residencia suya en trámite en otro país fechada en octubre. La detuvieron un jueves, saliendo de una comida. No fui. Me lo contó Elsa por teléfono. Le pregunté si había dicho algo y me dijo que sí, que había repetido 3 veces que ella no había firmado nada. En eso, hasta el final, dijo la verdad.
Ella nunca firmó nada. Para eso tenía a otros. El 4 de diciembre se resolvió la nulidad del poder notarial del 13 de marzo del año pasado. Nulo de origen. Al notario número 142 le abrieron procedimiento y le suspendieron la patente. Después supe que había renunciado antes de que se resolviera. El 11 de diciembre, mi hijo Álvaro fue citado a comparecer. Y aquí tengo que contar la parte que menos me gusta de toda esta historia. Álvaro llegó a mi casa 2 días antes, un martes, en un coche prestado, porque el suyo era de la flotilla que recogimos en junio. Tocó la reja. Yo estaba en el patio con la manguera. Le abrí. Me dijo que iba a declarar. Me preguntó qué debía decir. Le dije que la verdad. Me dijo que la verdad lo iba a hundir. Le dije que sí. Se quedó parado en el patio, con las manos en los bolsillos, igual que estuvo junto al refrigerador el 6 de junio. Y me empezó a hablar. Me dijo que él nunca quiso nada de esto, que al principio le habían dicho que era para protegerme, que cuando se dio cuenta ya estaba adentro, que firmó el acta de las primeras operaciones sin leerlas porque Fabián se las ponía enfrente y él confiaba. Que cuando entendió lo del fondo ya llevaba 2 años de vivir de un puesto que no se había ganado, y no supo cómo salirse. Y luego me dijo lo que llevaba 11 años sin decir. Me dijo que le tenía miedo a su esposa. Yo le pregunté por el 13 de marzo. Me dijo que sí sabía, que Rebeca le avisó 2 días antes de que iban a hacerlo, que él dijo que no, que ella le dijo que ya estaba hecho. Que después él fue al hospital, se paró en la puerta del cuarto 307. Me vio dormido en el sillón con la mano de su madre en la mía, y no entró. Me acuerdo de esa tarde. Amparo me preguntó si Álvaro no había venido y yo le dije que iba a venir en la noche, porque no quería que se pusiera triste. Le mentí a mi esposa para cubrir a mi hijo, mientras mi hijo estaba parado en el pasillo cargando eso. Nos quedamos los dos en el patio un rato largo. Y le voy a decir a ustedes lo que le dije a él, porque es lo único que tengo claro de esa tarde. Le dije que yo era responsable de una parte. Le dije que yo le compré la carrera, la casa, el puesto y el coche, y que nunca le hice ganarse ni uno solo, y que un hombre al que nunca le cuesta nada no aprende a sostener nada. Le dije que esa parte era mía y que la asumía. Y le dije que la otra parte era suya, y que esa no se la podía pagar yo, porque ya lo había intentado 11 años. Le dije que declarara con la verdad y que aguantara lo que viniera. Se fue sin abrazarme, porque ninguno de los dos supo cómo. Álvaro Vergara Rentería declaró el 11 de diciembre durante 5 horas y media. Entregó lo que tenía, mensajes, correos, 2 audios. Fue vinculado a proceso por administración fraudulenta en calidad de partícipe, con acuerdo reparatorio parcial y suspensión condicional del proceso. 5 años de supervisión, reparación por 2.400.000 pesos a pagar en mensualidades, prohibición de ocupar cargos de administración en cualquier sociedad durante ese periodo, y trabajo comunitario. No pisó la cárcel. Yo no moví un dedo para que eso pasara ni para que no pasara. Lo digo porque es cierto y porque me lo han preguntado. Lo demás se cayó solo. ¿Qué es lo que pasa con las cosas que nunca tuvieron cimiento? Del fondo Rentería se recuperaron. Entre el aseguramiento de la cuenta de Torreón, los bienes entregados por Cuellar, el embargo de la casa de Country y los acuerdos reparatorios, 33.100.000 pesos de los 37.800.000 que salieron. La diferencia, 4.700.000 pesos. La repuse yo de mi bolsa el 28 de febrero, con una transferencia y un acta, porque el fondo lleva el apellido de mi esposa y no iba a quedar corto ni por un peso. Los 87 trabajadores no perdieron nada. Ninguno se enteró de esto hasta que se los expliqué yo mismo, en la nave, un sábado, parado en una tarima, con las cifras proyectadas atrás y con Norma Escalante contestando preguntas durante hora y media. Gonzalo Lozano Peña recibió 4 años con suspensión condicional y reparación de 3.400.000 pesos. Para pagarla vendieron el departamento de Torreón que era, según Blanca,
lo último que quedaba de los bancos de la familia antes de la revolución. Nunca hubo bancos. Norma revisó por curiosidad profesional. El abuelo de Blanca Ferrer fue jefe de cuadrilla en un ferrocarril, un trabajo honrado que no habrían tenido que esconder. Blanca Ferrer Ugalde recibió 3 años con suspensión y perdió la casa de country. Vive hoy en un departamento rentado de 2 recámaras en Guadalupe, con su marido y con su hijo Iker, que a los 32 años sigue enfocado en proyectos. Iker pagó 1.900.000 pesos de reparación con dinero de sus padres y quedó con antecedente. En marzo demandó a sus propios papás por el dinero que, según él, le correspondía de la venta del departamento de Torreón. Perdió. Blanca y Gonzalo no le hablan. Esa familia se comió a sí misma en 14 meses. Yo no tuve que hacer nada. Nada más les quité el dinero de encima, que era lo único que los mantenía juntos. Rebeca Lozano Ferrer fue sentenciada el 17 de abril de este año a 9 años y 6 meses de prisión, con reparación del daño de 18.600.000 pesos. Su defensa apeló. En segunda instancia se le redujo a 8 años y 2 meses. Está cumpliendo. Se divorció de mi hijo en enero, desde adentro, promovido por ella. En la demanda alegó abandono. Y hay un detalle que Elsa me contó y que yo no comento mucho. Durante el proceso, la defensa de Rebeca pidió que se le practicara una valoración psiquiátrica para acreditar que había actuado bajo presión emocional y que no estaba en condiciones de comprender la trascendencia de sus actos. El juez la desechó por insuficiencia probatoria. Ella terminó pidiendo el mismo papel que me quiso poner encima. No se lo dieron. Vergara Estructuras, la sociedad vieja, la caja vacía con mi apellido, entró en liquidación en marzo del año pasado. No tenía activos ni operación. El acrílico del pasillo lo tiraron los de la mudanza cuando desocuparon las oficinas. La empresa de verdad, la que tiene las naves, las camionetas, los contratos y a los 234, se llama hoy Estructuras Rentería. Le puse el apellido de mi esposa. Cerró el año pasado con 691 millones de pesos de patrimonio y con el contrato de la armadora renovado a 3 años. El 1 de junio de este año firmé la reestructura de la dirección. Norma Escalante entró como directora de Administración y Finanzas. La operación quedó en manos de Sergio Buendía, que empezó conmigo en 1997 como ayudante de soldador y hoy tiene 51 años. Y que en 2 ocasiones me dijo que no cuando yo estaba equivocado, que es la razón exacta por la que le di el puesto. Yo tengo un escritorio, 2 juntas a la semana y ninguna firma obligatoria. Álvaro trabaja ahí desde octubre del año pasado. Empezó en el patio de material. Turno de 6 de la mañana. 12.800 pesos al mes, que es lo que gana cualquiera en ese puesto. Se lo dio Sergio, no yo. Y con 2 condiciones que puso Sergio: que no manejara dinero y que no diera órdenes. Va en el 3er escalón. Hoy es apoyo de armado. Gana 18.400. Se le cayó una viga en el pie en febrero y no faltó. Paga sus mensualidades de la reparación sin retrasarse. Vive en un departamento rentado en Escobedo y maneja un coche de 2014 que compró él. No hemos hablado de lo del hospital. A lo mejor algún día. A lo mejor no. Pero en mayo, en el aniversario, llegó a la casa a las 7 de la mañana con 2 cafés de la gasolinera, y nos quedamos en el balcón sin decir gran cosa como 40 minutos. Cuando se fue, se llevó su vaso y lavó el mío. Eso es lo que tengo. Lo tomo. Yo cumplo 72 años en octubre. La casa de la Loma sigue siendo mía, y las cerraduras siguen siendo las que puse el 9 de septiembre. El rosal está vivo. La lata de café azul con los 3.400 pesos volvió a la repisa de la sala, junto a la primera factura enmarcada, los 11.200 pesos de la escalera metálica de la carretera a Laredo. El granito verde sigue en la cocina. Sobre ese granito no ha vuelto a haber una carpeta. Ya no sirvo 2 cafés en la mañana. Sirvo 1. Me costó como año y medio y no fue por valiente.
Fue porque un día simplemente no lo hice y no se acabó el mundo. Y en marzo fui a Mazatlán. Fui solo, en camioneta, 8 horas de carretera con la ventana abierta y sin radio. Me quedé 4 días en un hotel viejo que tiene el piso de mosaico y que huele a humedad, del que Amparo se habría quejado los 4 días completos. La última tarde subí al faro. Son 336 escalones, y los subí despacio, parándome 3 veces, con 71 años, y una rodilla que ya no es rodilla. Arriba saqué de la bolsa de la camisa la postal descolorida que estuvo 20 años pegada en el refrigerador. Estuve un rato parado ahí sin decir nada, porque después de 46 años de matrimonio, uno ya no tiene mucho que informar. Y después le conté todo, en voz alta, como un viejo loco. Le conté lo de la carpeta azul, lo del acrílico, lo del fondo que lleva su apellido, lo de los 87 que no perdieron ni un peso. Le conté lo de Álvaro en el patio de material a las 6 de la mañana. Y le dije lo único que había ido a decirle hasta allá. Que llegamos tarde. Que perdón. Que ya estamos aquí. Bajé los 336 escalones. Me tomé un café en el malecón. Dejé un billete debajo del plato y me subí a la camioneta. Traía la postal en la bolsa de la camisa, del lado del corazón, doblada por una esquina, igual que doblo las hojas que importan. Cuenta pagada.